La realidad no es monotemática. El mundo es poliédrico. Por eso este canal también lo es. Y en él podréis encontrar información variada sobre cine, videojuegos, series, rol, y sobre todo, desde lo más oscuro de la mente, los temas del gran misterio que regodea la existencia humana. Yo soy Pablo y estas son mis crónicas. Hola, buenas tardes amigos del cine y el misterio y bienvenidos una vez más a las crónicas de Pablo. ¡Ey! Que no es una crónica express. ¡Sorpresa! Es un reto. He recogido el reto lanzado por Javichi del Rincón de Javichi para traeros un tag question sobre la fase 4 de Marvel. Un vídeo que me va a venir muy bien para afrontar y dar mi opinión sobre lo que ha sido esta fase, que se antoja muy experimental, con muchos géneros y muchos estilos diferentes que han venido a sorprender, para bien o para mal, a la audiencia, y que yo creo que merece la pena abordarlo primeramente en este tag question, y luego estaba pensando hacer un tier list al respecto, pero eso ya lo diré al final. Pero no adelantemos acontecimientos, porque de aquí se trata de contestar 15 preguntas más una acerca de este recorrido que nos ha propuesto Marvel, en plan el inicio de la siguiente saga, que va a ser la saga del multiverso. Así que, sin más dilación, vamos a abordar la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Has visto toda la fase 4? Si la respuesta es no, ¿qué te has perdido? Pues mi respuesta es sí, señores. Me la he visto enterita, todas las películas, todas las series. Por cierto, las películas en cine, que es donde hay que verlas para disfrutarlas en su mayor esplendor. Y por supuesto, en la mejor de las compañías. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces has ido al cine a ver las películas de la fase 4? ¿Has repetido alguna? Pues como acabo de decir, las he visto todas en el cine. Y si he repetido alguna, pues fíjate que yo con mi memoria de senil que tengo ya, pues me cuesta recordar si o Shang-Chi o Los Eternals la llegué a ver repetida. Porque me suena que en una de las ocasiones sí que me tocó volverla a ver con el hijo de Luis. Por cierto, Edu, Luis, si os acordáis de este dato, dejádmelo en comentarios. Y por supuesto, un saludete. Pregunta número 3. ¿Cuál es tu serie favorita de la fase 4? Esa la tengo meridianamente clara. Moon Knight. Moon Knight es un acercamiento a unos tonos más oscuros, más serios de la filosofía Marvel. El personaje es un personaje atormentado. Oscar Isaac, a pesar de que ha tenido muchas críticas por la elección del actor, yo creo que lo hace muy bien. Aborda a un personaje con múltiples personalidades, o más concretamente múltiples
eh, personas dentro de él. Y sobre todo me gusta mucho la serie porque aborda de una forma interesante y sobre todo que invita a la investigación de lo que es la mitología egipcia, señores. Aborda muy bien temas como es el concepto de viaje del alma o de los difuntos a ese paraíso, o como lo llaman allí, mar de juncos. Salen un montón de referencias a dioses egipcios, como no podía ser de otra forma. El propio protagonista es la encarnación de Khonsu, el dios lunar. O sea que, de hecho, una de las personalidades que tiene dentro nuestro amigo Mark Spector es esa deidad, el dios Khonsu, que como si dijéramos es una especie como de Batman. Es una especie de dios justiciero que quiere redimir a esos viajeros de la nocturnidad ante la maleficencia que puedan sobrevenirles. O sea que es un concepto muy interesante, es muy visual, tiene pues eso, un recorrido muy interesante por lo que es la mitología egipcia y es muy recomendable. Pregunta 4. ¿Cuál es tu película favorita de la fase 4? Película favorita. Pues fíjate, aunque no sea concretamente de Disney, pero está dentro del MCU y me voy a quedar con Spider-Man No Way Home. Es una película que aborda bastante bien lo que es el concepto que se quiere empezar a abordar en esta nueva etapa que es la saga del multiverso, en el que se reúne por primera vez a los 3 Spider-Man, señores, y eso es un deleite visual enorme que lo disfrutó todo fan de Spider-Man y de Marvel. Es una trama que también reúne a un montón de villanos de Spider-Man, como el Doctor Octopus, como el Duende Verde de Willem Dafoe, señoras y señores, enorme, como el Electro de Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man, el Lagarto. Salen un montón de esos enemigos clásicos de Spider-Man y cómo se tienen que hacer frente a esta nueva amenaza de hacerles volver a sus propias realidades. O sea que yo creo que esa es una película muy yo creo que de las mejores que se han hecho de Spider-Man, y de esta fase 4 yo creo que es de los mejorcitos, porque luego también tenemos Eternals. Eternals es también un planteamiento bastante novedoso dentro de lo que es el mundo de los superhéroes, en el que la directora Chloe Zhao nos muestra ese lado interior o esa introspección de cada uno de estos Eternals, que son muy diferentes entre sí, tienen su propia forma de ser, de pensar, de actuar y de opinar con respecto a los acontecimientos que van pasando en la película. Tienen sus propias riñas o rifirrafes o encontronazos o distintas formas de afrontar la realidad, que enriquece un montón a este tipo de personajes. Y está también, como si no es en una primera, es una segunda opción para película favorita de la fase 4. Luego en tercer lugar podríamos poner Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, que también aborda el tema del multiverso. También se ve esa magia que hace nuestro amigo Doctor Extraño. Y es también muy visual y además con la factura de Sam Raimi. O sea pero bueno, por concretar y contestar concretamente a la pregunta, Spider-Man No Way Home. Pregunta 5.
¿Qué momento recuerdas como el más espectacular de una serie? De una serie, pues fíjate. Hay varios. Es espectacular y yo creo que lo mejor que tiene WandaVision es justamente la lucha final entre Agatha Harkness y la Bruja Escarlata. Es una lucha de magia espectacular, ahí contenida dentro de esa burbuja de ilusión de Wanda, que es de lo mejorcito que tiene la película. Y otro momento espectacular es, por ejemplo, el de Moon Knight, entre ese combate definitivo entre el dios de la luna Khonshu y Amat, que es como si dijéramos ese devorador de almas del inframundo que quiere hacerse con el poder, auspiciado por nuestro amigo Ethan Hawke. Porque luego las otras series son más llanitas, tampoco llaman mucho la atención. La de Falcon and Winter Soldier, pues quizá ese inicio abrumador que tiene de esa batalla aérea que se ve al principio también es bastante espectacular, pero bueno, como tercera opción podría decir esa, porque luego Ojo de Halcón no es muy épica, Loki tampoco, y ¿qué queréis que os diga? Miss Marvel y She-Hulk, ni os cuento. O sea que me quedo con esos tres momentos. Pregunta 6. ¿Qué momento recuerdas como el más espectacular de una película? El más espectacular. Pues, hombre, ese plano de los tres Spider-Mans enfrentándose a ese elenco de enemigos es una secuencia espectacular. Ese combate de Doctor Strange contra su versión maligna, que además tiene la curiosidad de que es muy original ver una especie de combate musical en el que la música cobra corporeidad, cobra esencia, y se lanzan notas musicales, se natan pentagramas, se lanzan como ondas musicales, que me resultó bastante curioso de ver. Pregunta 7. ¿Qué momento recuerdas como el más dramático en una serie de la fase 4? Pues el más dramático yo creo que es cuando nuestra amiga Wanda descubre la verdad de que se le cae el mundo encima cuando se ve en esa especie de solar que es la casa que luego recreó como idílica de los años 60 en el mundo de fantasía y de felicidad que se crea en Westview, y se ve esa pesadez de ver a esa mujer rota por la pérdida de su amor Visión contra Thanos, y tiene esa carga emocional que aporta la serie, ¿no? De ese happy world de repente vemos a la cruda realidad, y eso es dramático. Pregunta 8. ¿Qué momento recuerdas como el más dramático en una película de la fase 4? El más dramático, pues yo creo que la muerte de Mighty Thor. Fíjate, es un personaje que le hemos visto sufrir y a la vez empoderarse cuando es Thor, y vemos como cuando se entera de que su transformación en Thor va a ser la última porque está grabándole el cáncer y no va a sobrevivir a una siguiente transformación, decide ella misma, como si dijéramos, caer luchando, vamos. Como la propia mitología nórdica dice, una muerte honorable es en la que el héroe muere en la batalla. Pues eso es lo que hace Mighty Thor.
o James Foster. Al final acaba ascendiendo a Valhalla, donde se encuentra con Heimdall. O sea que yo creo que esa es una escena muy bonita de ver y es de los pocos que se podría rescatar de la película de Taika Waititi, por cierto. Aparte del propio progreso de Mighty Thor, en la que ella está sufriendo ese cáncer y que encima el convertirse en Thor se lo agrava. O sea que la propia idiosincrasia de Jane Foster en Thor Love and Thunder es muy dramática en sí misma. Que luego nuestro amigo Taika Waititi lo aligera mucho con chistes tontos, sí, pero la carga dramática que tiene el personaje la tiene, y yo creo que Natalie Portman la sabe expresar perfectamente. Pregunta novena: ¿cuál es tu personaje favorito de una serie de la fase 4? Pues hombre, por todo lo que he dicho, creo que Moon Knight, ¿no? Es un personaje novedoso, un personaje oscuro, un personaje roto, un personaje con múltiples personalidades, que además tiene esa polifacecia de ver a Oscar Isaac como el personaje este buenazo, inocentón, que todavía tiene esperanza y fe en la humanidad, o el personaje Mac Spector, que eres el típico duro, fuerte, resignado a su pacto que tiene con Khonshu. Y luego hay una tercera personalidad, que esa se supone que la abordaremos en una hipotética segunda temporada. Habrá que ver lo que nos sorprende Marvel. Pero bueno, esa tercera personalidad tiene pinta de ser tela marinera, porque se medio vislumbra, pero no se descubre, y eso es una pena. Pero bueno, de hecho, muchos de nosotros lo que esperábamos es que se la viera más a esa tercera personalidad, mucho más cañera y mucho más sin escrúpulos y sin ninguna piedad, que yo creo que es la que le interesa a Khonshu, por cierto. Pero bueno, la pregunta número 10: personaje favorito de una película de la fase 4. Pues hombre, ya por gusto personal me gusta el Doctor Extraño, pero sí que es verdad que en esta segunda parte de Doctor Extraño en el multiverso de la locura nos presentan un Doctor Extraño demasiado afectado porque su antigua novia se va a casar con otro y a él le trata de amigo. Hombre, superalo, ¿no? Digo yo, pero bueno. Así que por eso a lo mejor Doctor Extraño no sería mi preferido. Vamos a elegir otra opción, como pueda ser personaje de Athena, de Eternals, que creo que en eso coincidiría con Havichi, porque es un personaje interpretado por Angelina Jolie. Además es como si dijéramos la personificación de Atenea, que es mi diosa preferida del panteón griego. Es una personalidad que está bien construida, con sus fortalezas y sus debilidades. Esa debilidad además que requiere el apoyo de otro de los Eternos. Podría funcionarme como preferida. ¿Qué otras películas se han hecho? Pues bueno, voy a quedar con el personaje de Tom Holland, con el Peter Parker del MCU, porque le vemos en una progresión en estas tres películas del típico pargueras que mete patas, que depende de la tecnología Stark, a este Peter Parker mucho más adulto, mucho más curtido, además por la tragedia como es la muerte de Tia May. Lo siento por el spoilers, pero la película ya tiene 2 añitos, o sea, si no la has visto, ¿a qué esperas? Y que además todo Peter Parker tiene el trauma de una pérdida familiar de uno u otro lado, o sea que tampoco es nada sorpresivo ese giro o este dato que aporto. Y tengo ganas de verle más desarrollado dentro de esa nueva trilogía que esté desarrollando Sony, con un Peter Parker en la universidad mucho más centrado, mucho más adulto, mucho más curtido por el drama, y no tan inocentón o pargueras o chavalín
inocente y sin tablas que le hemos visto en estas 3 películas anteriores. Así que mira, de toda la panoplia que he mencionado, me quedo con Spider-Man de Tom Holland. Pregunta 11. ¿Cuál es tu personaje secundario favorito de una serie de la fase 4? Me voy a quedar con Kate Bishop. Es un personaje bien formado, bien planteado, adulto, con mucho potencial, y creo que tiene bastante buen recorrido y que espero que lo desarrollen, porque es otro de los personajes que se ha quedado ahí en el limbo. ¡Ey, ojo! Por Dios, lo que salva a She-Hulk, Daredevil. Los 2 capítulos en los que sale Daredevil, es que la serie sube un montón, dentro de que es bastante llanita, bastante aburrida, que no aporta gran cosa, nada más que pues eso, que She-Hulk es una Ally McBeal de los superhéroes. Así que Daredevil y Kate Bishop, los 2 personajes clave de las series de la fase 4. Pregunta 12. ¿Cuál es tu personaje secundario favorito de una película de la fase 4? Mighty Thor. Por lo que he dicho antes, está muy bien enfocado, muy bien planteado esa drama personal que tiene esta Jane Foster en cuanto a su cáncer y a su conversión en Thor, y cómo ese cáncer se le va a agravar cada vez que se convierta en Thor. Ese drama personal que lleva, esa relación de amor-odio que tiene con Thor. Y mira, yo creo que por eso también se acaba convirtiendo ella en Dios, ¿no? Para poder estar un poco a la par y llegar a comprender a Thor. Es un personaje bastante bien construido, y lástima que haya caído en las manos de Taika Waititi, porque ese personaje en otro director con mucho mayor seriedad habría dado muchísimo más juego. Pero bueno, en las otras películas es que no, si acaso América Chávez, pero es un personaje que también le falta desarrollo, le falta esa evolución, porque por ahora simplemente la hemos visto en Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura como una chica que puede abrir portales a otras dimensiones, pero la hemos dejado ahí en el templo de Kamartaj entrenándose y evolucionando su poder. Se queda un poco cojo, así que yo, además, por su carga sentimental, su carga emocional, me voy a quedar con Mighty Thor. Pregunta 13. Personaje de nueva incorporación favorito en serie o película de la fase 4. Pues mira, la serie Moon Knight. Es que lamento repetirme, pero es que es un personaje que me ha funcionado muy bien y me ha gustado mucho. Venga, va. Por variar de Moon Knight, me voy a quedar con los Eternals, porque los Eternals tienen potencial, tienen ese halo trascendente que le aporta Chloe Zhao, esa tramas interiores, esa profundidad, esas humanización que tienen los personajes con sus propias traumas, con sus propias formas de pensar, sus disquisiciones, sus propias pugnas internas, que le dan dimensión y profundidad a los personajes. Así que creo que me voy a quedar esta vez con los Eternos, más incluso que Shang-Chi, porque es que Shang-Chi es básicamente un karateka. Y vale, sí, tiene los anillos, pero no le veo mucho desarrollo. Veremos a ver por dónde lo llevan, porque ese es otro de los hilos deshilachados que se ha quedado. A ver qué pasa con Shang-Chi, que se puede postular como el nuevo líder de los nuevos Avengers, pero veremos. Pregunta 14. Personaje al que has echado de menos en esta fase, del pasado del UCM o porque pensabas que saldría. Pues echo de menos a Hulk. Señoras y señores, Hulk es el desaparecido, porque además le podemos ver en She-Hulk. Vale, sí, muy bien, pero es que su arco se ha quedado totalmente descolgado, porque le vemos al principio como si dijéramos dándole lecciones a She-Hulk, y al final que aparece
porque se ha ido a otro planeta y viene con un hijo. Cuéntamelo. Me lo dejas ahí en el aire. ¿Qué ha pasado en ese planeta? ¿Quién es la madre de Scar? ¿Hay alguna referencia con World War Hulk? Se ha quedado ahí en el limbo y podrían haberlo desarrollado. Que a lo mejor lo desarrollan más adelante con una película o una serie. Pues yo lo solicito, la verdad, porque se ha quedado muy descolgado Hulk. Y llegamos al final, señores. A la nota, hombre, ¿cómo no? ¿Qué nota le pondrías a la fase 4 del 1 al 10 y con decimales? ¡Ja! Pues hombre, a ver, es la más floja de las 4 fases que llevamos. Es una fase muy experimental, que aborda temas fallidos como el de She-Hulk, que ya me dirás tú, esa comedia de abogados en plan Ally McBeal que aporta a lo que es el desarrollo de este multiverso. Miss Marvel, por Dios, que se puede dividir en dos apartados, en plan traumas adolescentes y luego vamos a conocer la cultura pakistaní y su extinción con la India. Muy interesante, pero a nivel de qué aporta a esta saga del multiverso se me queda muy colgada. Vemos distintas corrientes, como por ejemplo la que nos ha mostrado Falcon and Winter Soldier o Ojo de Halcón, que es las consecuencias o cómo la Tierra continúa después de la llegada de Thanos, y se plantean pues eso, una especie de los personajes un poco a la deriva, como diciendo, ¿qué hacemos ahora? Luego tenemos el comienzo de ese multiverso, que es lo que va a centrar esta nueva saga, con series como Loki, como la película de Doctor Extraño 2, y luego tenemos raras avis como la de Moon Knight, como la de She-Hulk, que tampoco aportan gran cosa. Por eso es lo que se ha dicho, la fase 4 es un barco a la deriva, no se sabe a dónde quieren ir a parar. Se supone que todas las líneas acabarán confluyendo en ese multiverso y en esas 2 películas finales de Avengers, Kang Dynasty y Secret Invasion. El Loki, tampoco hemos dicho nada de él, es otro de los pilares que yo creo que tiene bastante importancia y de lo que tendrá que desarrollarse más en el tema este que se quiere abordar del multiverso, del multiverso, ¿no? Al fin y al cabo, creo que en esta segunda temporada que se nos viene, creo que para septiembre, tiene mucho que hablar Loki. Y es una locura de ver los múltiples Lokis, esa Sylvie, que es una Loki femenina, esa especie de relación de amor que hay entre los dos, que es me amo a mí mismo. Es también interesante, pero bueno, todos son como brochazos, como hilos de los que se puede tirar, pero se queda todo muy deslavazado. Y todavía tiene mucho que hacer Kevin Feige para unificar esos nuevos planteamientos que nos plantean en esta saga. Por todos estos fallos, no puede tener una buena nota. Tampoco puede suspender, porque luego tiene aciertos como la de Spider-Man No Way Home, como la de Eternos, con ese planteamiento de nuevos personajes y su introspección y su viaje interior al igual que el exterior. Tiene personajes muy potenciales como Kate Bishop, como está el propio Moon Knight, como América Chávez, o Ironheart, que sale, necesitaría mucho más desarrollo, pero se la presenta en Wakanda Forever. Hay ideas como semillitas plantadas, pero es en un jardín bastante deslavazado. Así que por eso le voy a dar, ya que pedís hasta decimales, le voy a dar un 6,75. 6,75 por el tema de los aciertos, las películas estas que digo, porque luego no puede tener más por todas estas experimentaciones que no van a ningún lado. ¿Qué es lo que le pasa a esta fase 4? Que lanza muchos hilos,
pero se quedan ahí deshilachados. Y hay muchos personajes que te los han metido, pero no sabemos cómo van a continuar. Y la pregunta 15+1: ¿qué proyecto de la fase 5 es la que me apetece más? Pues los Cuatro Fantásticos. Esa no la tengo ninguna duda. Tengo curiosidad por saber cómo los integran en esta MCU, en el que no han estado presentes en ningún momento, cómo los introducen, qué casting van a dar, qué planning les van a otorgar, qué enemigos se van a enfrentar, porque tenemos al Doctor Doom, tenemos a Galactus, tenemos un montón de referencias clásicas al mundo de los Cuatro Fantásticos que daría mucho juego, y vamos a ver cómo lo enfocan. Se oyen rumores de que quieren hacernos ver que los Cuatro Fantásticos fueron llevados al pasado y se va a ambientar en los años 60, y por eso a lo mejor se justifica que no estuvieran los acontecimientos de la saga del infinito. No lo sé, tampoco está muy asentada lo que es el casting y los actores que los vayan a interpretar. Se oye que Alan Driver podría interpretar a Mr. Fantástico. Pues no lo sé. Está claro que Krasinski ya no lo va a estar. Estuvo dentro de lo que es la Illuminati, en ese mundo alternativo que visita el Doctor Strange, y no lo hizo mal, aunque le ponen de tonto. Pero vamos a ver, que tienes a la enemiga y encima le dices el poder que tiene tu vecino para que se lo pueda anular. Es que, vamos a ver, señor Ray Richards del mundo alternativo de los Illuminati, ¿tú eres tonto o qué? Pero bueno, supongo que tendría que ser una licencia de guión para que esa lucha se agilizara y nuestra amiga Bruja Escarlata tuviera que salir vencedora de ese grupo de los Illuminati, que, joder, se supone que son las mentes más inteligentes y más poderosas del universo y que dan de idiotas. Pero bueno, es un mundo alternativo. Así que, pues oye, nada más. Yo creo que he contestado a toda este tier list. Me quedaría el momento de retar a alguien. Pues ya sabéis que mi comunidad no es muy activa en el mundo YouTube, y de los que podría retar creo que ya o lo habéis hecho, como es el caso de Javichi, o de George, o de Safira, o Double Frame, o todos estos que les tengo afecto. Y por cierto, os mando un saludo a todos. También a Unai, también por supuesto a Cojillos, que Cojillos andas un poco desaparecido. ¿Qué es de ti, machote? Pero creo que de mi entorno más personal voy a retar a otro youtuber, que es Sergio, de Sergi Wall. Te reto a que también hagas tú este Tag Questions de la fase 4. Y por supuesto, lanzo el guante a todo aquel que vea este vídeo y quiera hacer su propia apreciación y su propio recorrido de lo que le ha parecido la fase 4 de Marvel, para que haga este Tag Question, que ha resultado entretenido, ha resultado bastante curioso. He hecho, yo creo que un repaso bastante interesante a lo que es mi opinión. Ojo, mi opinión, una opinión personal y subjetiva. Que tú no estás de acuerdo, que tú habrías puesto otros personajes u otras escenas u otras alusiones, perfecto, son tus opiniones y estas son las mías. Por eso es un Tag Question personal y un reto personal. Te reto a que digas en comentarios si estás de acuerdo conmigo, si no, en qué momento estoy acertado, en qué momento estoy equivocado. Así todos nos enriquecemos con las opiniones de cada uno. Así que bueno, yo creo que nada más, me despido aquí hasta la próxima ocasión. Que a lo mejor estaba pensando, porque he visto que han faltado muchas referencias y muchas preguntas que yo habría hecho y se han quedado fuera del tintero. El que haya hecho el Tag Question, mi enhorabuena, pero oye, te han quedado algunas cuestiones a lo mejor que podrían crear salseo, como por ejemplo cuál es el peor personaje o la peor película que se hayan adaptado y tal. Eso lo voy a abordar a lo mejor en un
tier list, fíjate. Un tier list que próximamente voy a colgar, que a lo mejor llega un poco tarde porque ya llevamos 2 películas de la fase 5 y tal, pero bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Y si alguien de los que me estáis viendo queréis participar, dejádmelo en la caja de comentarios y estaré encantado de incorporaros y debatir en este tier list que estoy pensando hacer. Así que nada, emplazo a un vídeo complementario a este Tag Questions con el tier list de las películas y series de la fase 4 de Marvel. Y con esa futura revisión me despido como lo solemos hacer en este canal, diciendo que seáis buenos, que no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.